saben, el primer testimonio del Espíritu que tengo yo de esta reunión es que hay hambre, hay deseo de participar con el Dios vivo nuestro, que fue nuestro creador y es nuestro creador, ¿no? Y recuerdo que cuando conocimos al Señor, cuando no sé la experiencia de cada uno en particular, pero la verdad que comenzó esta aventura, es una aventura, es un episodio que no termina. ¿Ves? En cada día y cada noche, cuando nos vamos a la cama, pues ahí se quedó el capítulo del día, pero con un suspenso para ver mañana qué trae cosas, qué nuevas cosas trae el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y esta es la mejor novela que nosotros podemos tener, como esas novelas que ponen acá en la televisión, que siempre lo dejan en suspenso para el otro día, que la gente entonces se ponen curiosos, ¿qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser? Y entonces están viendo capítulo tras capítulo de la novela, pero nosotros tenemos el televisor por dentro, ¿verdad? Y bueno, todas las cosas que ocurren aquí afuera, pues ocurren porque son necesarias. A veces son cosas dolorosas, como estábamos escuchando de nuestro hermano que tuvo dificultades allá, ¿verdad? Y está, ¿cómo se llama? De Eduardo y todo lo que pasaron con él. Y bueno, gracias a Dios está mejor, ¿verdad? Sí, estamos. Siempre tenemos trabajo aquí el miércoles, estamos siempre orando por distintas personas. Y más cuando ya conocemos a nuestra familia, que es una gran familia, nos llegan de todos lados eh, estas peticiones. Nosotros tuvimos una experiencia de oración. Hoy estamos al domingo, antes de que se llame, ¿no? Domingo 28 de septiembre. Y ya estamos ya en otoño. Allá por ahí las matitas de la casa están un poquito amarillitas, una sola aquí afuera. Pero aquí dura mucho, o sea, demora mucho, mejor dicho, en llegar el otoño. Pero le estaba diciendo que tenemos en las experiencias que tenemos con nuestros amados y todo, tenemos una serie a diario, una serie de experiencias que nos van, y esto es a través de la relación que tenemos unos con otros. En Cristo Jesús todos somos hermanos y nos conocemos, pero realmente algunas veces uno está lejos y otras veces está en otra denominación, otra iglesia, pero tú sabes, como quiera tenemos una gran oportunidad de hacer ajustes y el domingo es un día precioso para ello. En la noche de hoy yo tengo, primeramente vamos a decir que vamos a usar por lo menos 3 clases, yo creo que tal vez sean más. Y lo que tengo aquí un libro que fue hecho en el 1900, no tengo el libro, pero tengo el original acá. Esto está hecho en el 94. ¿Ve? Y este libro tiene una peculiaridad, que está concentrado, está como la leche condensada, ¿no? Que tiene una latica ahí. Y entonces, siempre me acuerdo de este libro, me recuerdo del hermano Travieso, que yo decía, oye, esto está un poquito difícil. Y realmente es breve introducción a la iglesia del tercer milenio. La historia del 94 para acá, nosotros cuando estábamos en este año 94, que yo puse estas cosas aquí, hice los dibujos, los hice yo también, miren, muy bonito. Voy a ponerlo aquí para que se vean. Y no porque lo haya hecho yo, sino porque está significativo. Ustedes ven un reloj ahí, ¿verdad? Bueno, nosotros pues pensamos, bueno, pues el Señor quiere que tengamos una restauración efectiva y que siempre sueño mucho que mucha gente responden al Señor y que hay un deseo de que nuestras vidas se restauren y se establezcan sobre la roca y que en fin, lo que mucha gente llama por ahí avivamiento, pues yo veo el avivamiento como una necesidad del espíritu del hombre para poder depender de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Tenemos una agenda muy corta. Nuestra vida en Cristo, nuestra vida natural, pues es una vida que en los más fuertes, dice la Escritura, que en los más fuertes son como 70 años, ¿no? Sí. Entonces nosotros somos fuertes ahí porque tenemos más que eso.
Y bueno, podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Los ejemplos que tenemos en la Escritura pues son tremendos, ¿no? Porque hay personas que vivieron muchos años y otras personas que fueron de la familia, como siempre estoy diciendo, de mi tío, no mi tío, sino mi abuelo por parte de mi mamá, de mi abuela, de mi mamá, pues él tenía 105 años. Y pues teníamos otros por allá de otro tanto, de 90 y pico de años. El caso es que los más fuertes en aquel tiempo pues eran gente que podían vivir más de 80 años. Y nosotros pues tenemos el contar, el ver la vida a través de un tiempo que nosotros vivimos. Y estábamos comentando hace un ratito que el tiempo para los niños muy extenso. Los niños no tienen nada para medir, porque como no han vivido, entonces ¿cómo van a medir? La clase pasada vimos que el Señor había dado una vara de medir, y en el capítulo 11 de Apocalipsis dice: mide el templo, los que adoran en él, mide el altar, no midas los atrios. Pero todavía si nosotros tuviéramos una medida natural, es decir, una medida que es 1 metro, ¿no? Es una vara que tiene 1 metro, 2 metros, pero en realidad no da el detalle de cuál es esa estatura. Entonces vimos que eso representa lo que es la vida de un hijo de Dios, la vida de Cristo, de Jesús, el Cristo. Y entonces, imagínate, esa vida solamente está revelada en 4 evangelios como hombre en los días de su carne. Y está revelado como hijo de Dios y el Cristo de Dios a través de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, es algo que es bien difícil. Esto, para nosotros poder ser portadores o que en nuestras manos esté esa medida, nosotros tenemos que medir primero el templo de Dios, que somos nosotros. Y eso se puede hacer porque Él va revelando aquello que quiere hacer en cada uno. Y por eso es es una obra muy personal. Yo puedo medir por el testimonio tuyo lo que Cristo es en ti, pero realmente nosotros nos medimos cada uno de nosotros. Y cuando dimos son como 3 clases acerca del templo de Dios y cómo medir y qué es lo que tenemos que medir, pues descubrimos que nosotros no tenemos toda la revelación de Jesús, porque la revelación de un hijo de Dios viene en la medida que tú estés recibiéndola, en la medida que tú lo recibes, es en la medida que lo puedes vivir. Y vimos como ejemplo como muchas cosas están escritas y no se saben, o no se cumplen, o nosotros nos imaginamos que eso se cumple de esta forma, y es porque no somos parte, no somos participantes de eso que está escrito. Un ejemplo que siempre yo he visto es: de Egipto llamé a mi hijo. Y usted puede decir: no, porque es que me sacó del mundo, que me llamó de ahí del mundo, y es de Egipto, es el mundo. Usted puede decir todo lo que quiera, pero realmente los que vivieron esa realidad y ese cumplimiento así cabalmente fueron Jesús, María, José y las personas que lo ayudaron para poder ir de Egipto de nuevo a la tierra de Palestina. Y realmente, si nosotros no vivimos algo de lo que Dios ha escrito como un carácter profético, como profecía, nosotros va a ser difícil que nosotros podamos entenderla totalmente. O sea que la vara de Jesucristo, que es su vida, es la vida de un templo, y nos hace a nosotros que participar de una revelación de un misterio. El misterio no sigue siendo un misterio hasta que no se revele. Entonces es un misterio lo que es el desarrollo de ese cuerpo maravilloso de muchos miembros que el Señor Jesucristo tiene sobre la tierra. En tiempos pasados y en cada generación ha tenido lo que se dice en la Escritura como remanente. O sea que hay personas mejores que tú y que yo y que todos nosotros que han vivido lo que Dios destinó para ellos a vivir. Y esas son las personas que han trabajado, y como cuando Jesús le dijo a la samaritana, dice que bueno, que
en el capítulo 4, donde dice que hay otros que sembraron, ¿sí? y tú no hiciste nada más que recoger. Entonces nosotros tenemos una amplia historia de personas como todos nosotros conocemos, por ejemplo, a Madame Guyon en 1630. Vemos a un señor que se llama Billinger, que yo no sé cómo ese hombre sin el telescopio grande en 1830 pudo mirar el zodíaco, las estrellas, y pudo ver toda la historia de Jesús, su nacimiento de un Virgo, de una virgen, su nuevo grano y bueno, y toda la historia de ese león y su padecimiento y su reino y su venida pues, para reinar. Y eso es lo que nos interesa a nosotros esta noche. Si nosotros estamos viviendo este tiempo, es ubicarnos de tal forma que el Espíritu de Dios nos diga en qué parte de la profecía nosotros estamos ubicados. Y cuando descubrimos en qué parte estamos ubicados, entonces viene la segunda parte, que es qué quiere el Espíritu de Dios, qué quiere Dios hacer conmigo. Y cuando pensamos en esto, pensamos, bueno, es que a lo mejor quiere Dios usarme en ir allí a predicar a los pobres o predicar aquí a los asiáticos o a los mexicanos o a los cubanos. En fin, pensamos que la obra es hacer algo para que la gente despierte y se entregue a Jesucristo para que entonces no se vayan al infierno. Y eso es todo. La mayoría de los cristianos pues lo piensan de esa forma, porque es la enseñanza. Pero realmente lo que le dice el Espíritu de Dios a través de la Escritura es que esa medida es la de un hijo de Dios. Y esa medida de un hijo de Dios es lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Y lo quiere hacer ¿dónde está su pueblo? ¿Dónde está su pueblo esta noche? Estamos aquí. ¿Dónde está su pueblo en otros lugares? Tal vez en una iglesia bautista ahí de la esquina, o la iglesia metodista allá, o carismática, o como ustedes quieren ver. Porque es de allí donde el Señor nos está, es en su iglesia, es en su pueblo, donde Él está escogiendo los que se dejan escoger para que funcionen en la generación que tienen que funcionar. O sea, descubrir nosotros que somos la generación de ese tercer día, de ese día que dijo Jesús bien claro, hoy y mañana hago milagros y al tercer día pues perfecciono mi obra. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo ser perfecto? Bueno, perfecto es un hijo de Dios. Nosotros somos todo en espíritu, estamos completos en espíritu, somos justos, hechos perfectos en espíritu, somos los hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. En fin, usted puede decir muchas palabras de fe y son verdad, pero en experiencia, necesitamos la experiencia, necesitamos vivir lo que el Señor nos dio a vivir, que es el participar de su obra. Su obra es un templo para que viva el Padre y el Hijo, y nosotros así ser hijos de Dios. Y Jesús lo dijo cuando le dijo, Pedro, tú eres piedra, tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia de Él está fundada sobre lo que es la persona de Jesús, y en la persona de Jesús es la vida de la fe, es un hijo de Dios, y lo que hacemos nosotros, si somos colaboradores con el Señor y somos nosotros los que tenemos que medir, los que tenemos los que tenemos que hacer hacer lo que está en los planos, somos ¿cómo podemos decir? Los contratistas, ¿no? Un contratista general, el contratista que hace posible que se lean los planos. ¿Por qué? Porque todo fue preparado por él. Es como David preparó todos los planos y hizo todas las cosas del templo, pero él no hizo el templo, fue Salomón. Entonces nosotros que estamos en Cristo, nos ha tocado vivir este tercer día, porque el Señor mismo dijo, hoy y mañana, repito, hago milagros y al tercer día perfecciono mi obra. Pero ¿por qué perfecciono su obra? Es que su obra se consta de 3 días. Pero tenemos el día, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Bueno, no tenemos problema en eso, pero el problema lo tenemos al tercer día. Jesús nos dijo en el tercer milenio. Tenemos un milenio que ya pasó, 2 milenios son 2000 años.
y tenemos un tercer milenio. Pero en ese tercer milenio está incluido su día, que es su día eterno. No se puede palpar, no es noche, no es día, sino es el día eterno. Es la eternidad de Dios, que es su luz y su vida dentro de nosotros. Y esa eternidad, pues tiene que vivirse. Pero mientras se vive esa eternidad, el mismo Espíritu da las pautas para que nosotros podamos medirnos nosotros como templo de Dios, poder establecernos también como aquellos que están trabajando en su obra de edificación de ese templo, ¿ve? Y también entonces que nosotros somos participantes de una naturaleza que nosotros no nos imaginamos, solamente nos asombramos que este hombre, como tú y como yo, lleno del Espíritu, Jesucristo, Jesús el Cristo, podía caminar sobre las aguas, y eso nos asombra. ¡Wow! Pero Pedro también pudo caminar, aunque sean unos 3 pasitos, o 4, 5, no sé cuántos fueron, pero pudo caminar. ¿Y cuántas otras cosas Jesús no hizo? ¿Y cuántas otras cosas Jesús nos mostró su autoridad? Pasó en entierro y dijo, paren el entierro, y ahí demostró que tenía poder sobre la muerte. Y entonces pues ahí dio la palabra, aquel joven se levantó. Bueno, si esto es tan ilusorio en nuestra mente, o tan difícil de entender, hay una sola forma de vivirlo, y es a través de la fe. En la mañana, cuando usted está hablando de la fe, pues tiene varios aspectos, pero sobre todo si nosotros acabamos de delinear bien que nuestra fe es un hijo, es un templo vivo, que solamente se edifica con palabras vivas, y que solamente es exactamente la medida a donde el Señor quiere llevarnos a todos, y también quiere llevar esta bendición al mundo entero. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque nosotros nos imaginamos que este sacerdocio que Dios está levantando de muchos miembros, que es el sacerdocio del hijo Aarón, con el sacerdocio de Melquisedec, y que bueno, en todas estas glorias que leemos ahí, pensamos que va a ser lo mismo, pero no podemos perder de vista que dice que ese va a regir con vara de hierro. Significa que no es esa parte de nuestro cristianismo que es sufrido y es dolido, y que hay que poner una mejilla, hay que poner la otra. Eso está hablando del carácter de un hijo, o está hablando del tiempo que Jesús vino, la primera parte de su venida, vino como cordero. Así todo, Él mostró la autoridad que había en su primera etapa. Jesús, hijo de María, hijo de José como se creía, y hijo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, fue establecido como el primer hombre de una raza nueva sobre la tierra, de un hombre nuevo sobre la tierra, de la salvación completa del hombre. Y cuando digo salvación, estoy hablando de salvación de espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro Jesús nos dio a vivir su propia vida. Dios nos dio la dádiva de Él. La dádiva es todo. Y cuando decimos todo, entonces decimos, wow, entonces espérate un momentito. Ser un hijo de Dios es más que, tú sabes, que tener autoridad y tener ministerio y tener tantas cosas visibles. Entonces, ser un hijo de Dios es algo que está comprometido con el mismo Padre, y nos hace entrar completamente en las profundidades de aquellos misterios que están escritos, y que nos ha llegado a través de la Biblia, de lo que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y de la historia que tuvieron los judíos de 4000 años ahí hasta la venida de Jesús. Y nosotros pues nos encontramos en este día delante de algo que realmente necesitamos dirección, y para tener dirección pues necesitamos acomodar lo espiritual,
y darnos cuenta que muchas de las cosas que están escritas nuestros enseñadores nos las han dicho de otra forma, o nosotros mismos las hemos leído. Y hay cosas cómicas, ¿no? Hay cosas que son cómicas. Esta bacteria, siempre digo este ejemplo, porque la verdad que es el ejemplo que, como dice, había que ponerle cero al predicador aquel, como dicen ahí del chavo que decía, qué bruto, póngale cero, porque el hombre estaba diciendo. Entonces cuando estaba en Egipto y abrían las pilas de la llave, no sé cómo le dicen aquí, pilas o llaves, ¿no? Los grifos, y salía sangre, y se iban a bañar y había sangre en la bañadera. Entonces, ¿qué tenía ese hombre en la cabeza? Que Egipto estaba todo lleno, que era como ahora aquí, que tiene llaves y esto, y como estaba la sangre por todos lados. Entonces no se daba cuenta que bueno, que a lo mejor tenía que, para bañarse, llevar un cubito de agua con sangre, pero el cubito no había. Entonces es muy fácil para nosotros imaginarnos por nuestra vida, ¿ve? Podemos imaginarnos las cosas que leemos de la Escritura. O sea, hoy más que nunca necesitamos la guía del Espíritu de Dios para que nosotros podamos ver lo que está detrás de la letra, ver en ese velo. El mejor ejemplo de velo que tú y yo tenemos es este libro que está aquí. Un libro que nosotros, muchos cristianos, creen que es santo, que puede santificar la casa porque tú lo abres, porque lo llevas arriba, porque lo lees de vez en cuando, ¿ve? Pero realmente es letra y papel. Y no está en el idioma, ni siquiera el Antiguo Testamento está en el idioma que nosotros podemos leer el idioma hebreo. En el Nuevo Testamento estaba en griego, pero como se escribió en arameo y en griego, yo no sé arameo. Y griego puedo leerlo así como el español, pero necesito vocabulario. En fin, estamos participando de un libro que puede ser muy bueno para nosotros, pero podemos tropezar en él. Y es necesario que vayamos a ese libro a través del mismo Espíritu de Dios para poder usar todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Para que nosotros podamos tener una experiencia que no depende nada más de que lo que me digan del púlpito, sino una experiencia propia, una experiencia donde nosotros participemos y pues seamos colaboradores con el Señor y seamos sus instrumentos. Entonces ese es el propósito de esta clase. En la clase, lo que vamos a tener en la clase es este libro que se llama La Iglesia del Tercer Milenio. Como les decía hasta el principio, pues para mí en aspecto ha sido bueno, pero en otro pues, ha sido un poquito, vaya que no he tenido consuelo. ¿Por qué? Porque yo siempre espero que la gente responda. Y realmente he aprendido una cosa, no pueden responderme a mí. Responden al Espíritu de Dios, responden a su experiencia personal con Cristo. Pero aún así yo espero que haya un fruto, que yo pueda ver multitudes que están de verdaderamente apasionados por el Señor y que tienen, vaya, que no solamente están contentos de ir un rato a cantar a la iglesia, sino que realmente tengan la necesidad, como la necesidad que tenemos nosotros de respirar. Uno no entiende la necesidad que tiene de respirar hasta que no se le entre un poquito de alergia o algo y está como que uno no puede respirar, entonces uno se ayuda con la boca, menos mal que hay boca, ¿no? Y entonces estamos respirando y miren que eso es difícil, eso es agotante, pero bueno, así estamos. En este libro hay algo muy importante, siempre me acuerdo del hermano Travieso con el libro este. En el libro tenemos una historia aquí que yo le voy a sacar copia. Si alguien sabe tengo aquí una reproductora, ¿sí? Y la tengo sin nada más que enchufarla y ponerla a trabajar. Pero este es un esquema o schedule de todas las 3 fiestas judías. En estas 3 fiestas judías aparece aquí la fiesta de Pascua, que son las 3 que cumplió el Señor Jesucristo. ¿Ve? Pascua, los panes ácimos y la gavilla. Y tenemos entonces Pentecostés, una sola fiesta.
Y tenemos después la fiesta de tabernáculo. Esa es toda la historia del pueblo hebreo. El pueblo hebreo tenía su siembra y su almanaque de trabajo social, pero estaba todo ligado con las cosas de Dios. Y por este esquema usted puede ver que Jesús cumplió toda la fiesta. Pero el último cuadrito de aquello lo voy a poner acá en amarillo. Lo estoy poniendo en amarillo. Lo que falta por cumplirse, todo lo ha cumplido el Señor Jesucristo y todo lo hemos experimentado. Yo sé que en los hermanos que están aquí, muchos de ustedes hablan en lenguas, otros hermanos tienen responsabilidad de ministerio, si no es ministerio de música, es ministerio de algo. ¿No entiendes? O sea que todos hemos llegado hasta Pentecostés. Y llegando hasta Pentecostés, vemos que también Jesús participó de eso. Y entonces todo tiene cumplimiento, menos una porción muy cortita de acá, muy estrecha, que es tabernáculo, que se divide en 3 fiestas: trompetas, expiación y tabernáculo. Cuando nosotros no sabíamos esto, porque no conocíamos los hermanos mesiánicos, pero los hermanos mesiánicos usan la ley, o sea, ellos se van por la ley escrita, y hay cosas que están bajo la gracia y cosas bajo la ley, pero el caso es que ellos fueron los que Dios usó para revelar al resto del mundo cristiano que los propósitos de Dios y por qué estas fiestas tenían que cumplirse y por qué tenía que cumplir Jesús estas fiestas. Y entonces por ello descubrimos que en estas últimas 3 fiestas, que es trompeta, expiación y tabernáculo, en una forma personal y corporal, nosotros como cristianos no la hemos vivido. O sea que tenemos el gran aquí esquema donde un pedacito chiquito. Y eso de trompeta, expiación y tabernáculo no es otra cosa que aquella iglesia que no se conoce. Cuando digo iglesia tenemos que pensar en nosotros. Aquella parte destinada a vivirla y que está detrás del velo. Pentecostés llega hasta el velo. Y lo que está detrás del velo es el lugar santísimo. ¿Se recuerdan que cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rasgó? Entonces se rasgó y se hizo una sola habitación. Bueno, eso sí, eso tipifica mi espíritu y mi alma. Nosotros podemos participar y participamos de todas las cosas santas, santísimas que están dentro de nosotros, pero no tenemos conciencia de que están ahí, no podemos participar de ellos. Si nosotros tenemos acceso a eso es porque tenemos entonces la capacidad de entrar a participar de lo más excelente. Entonces en ese espacio de 10 por 10 por 10, son 10 cúbicos, en ese espacio está toda la revelación para vivirse de un Hijo de Dios y para llegar a ser como nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Cómo se llega? No se puede llegar con esfuerzo, tiene que llevarse en uno. Quiere decir que si ahora yo estoy en Pentecostés, hablo en lenguas, tengo ministerio, tengo 5 ministerios, de uno de los 5 ministerios, lo que fuera, tengo responsabilidad aquí, soy un obrero, lo que usted quiera, soy bautista, soy metodista, soy pentecostal, ¿sí? Simplemente yo estoy limitado, porque en lo que es el lugar santísimo, lo que es la gloria chequina o chicaina de Dios, donde participamos de lo más excelente y lo que el pueblo de Dios no lo ha experimentado, ahí hay un solo ministerio. Igual que en todo lo que es atrios y Pentecostés y todo. Pero nosotros, aquí todavía en Pentecostés, el Señor permite que hayan 5 ministerios. Pero cuando nosotros entramos o participamos de lo más excelente, entonces es un solo ministerio. Y es el sumo sacerdote nuestro, que es Melquisedec, ¿ve? Y entramos como hijos. No podemos entrar a ese lugar a participar de la excelencia de ese lugar, sino como hijos. ¿Que estamos entonces nosotros peleados? No, estamos peleados con ningún ministerio ni con ningún obrero que tenga una responsabilidad de estar sometido y estar trabajando con su denominación o lo que fuera. Ninguna. Pero si tenemos la oportunidad de participar de eso,
entonces este pequeño espacio que hay amarillo aquí se empezaría a llenar de las experiencias con Cristo. Y entonces, ¿qué pasaría? Bueno, que algún día lo que fue fiesta de trompetas, que aparece el primer día, con la primera trompeta, cuando aparece la luna, el pedacito de luna ese que parece una uñita, ¿sí? Entonces, ese fue algo de septiembre, ¿no? Fue en septiembre ahora, el primer año. Entonces, cuando aparece esto, pues simplemente ahí comienza un primer toque de trompetas. Son 3 en total. ¿Y a qué está llamando la trompeta? A una humillación, una búsqueda, a un trabajo de que haya un trabajo del Espíritu, que nosotros podamos participar de la extracción del pecado. O sea, el pecado es todo lo que nos separa de Dios. Vivimos en un mundo dual, un mundo donde está por un lado escrito que seamos uno y que somos uno y que somos perfectos, y por otro lado yo pienso como Pablo y el Señor que piense como hijo, y así sucesivamente. Vivimos la dualidad en la iglesia, vivimos la dualidad con nosotros, y dualidad es idolatría. Mientras hay idolatría nosotros no llegamos entonces a que se cumpla lo que dijo Jesús en el capítulo 17 de Juan, donde dice: Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea, el mundo conozca. Ah, espérate. Entonces, ¿cómo el mundo va a creer? Bueno, cuando hay personas tan sencillas como tú y como yo, que nos dejemos trabajar del Espíritu, y que respondamos a su amor, y que nos tomemos esa pasión, de ese fuego, de ese amor en nuestros corazones, y respondiendo a Dios veamos que era mucho más glorioso de lo que pensábamos. Porque ya entramos como una necesidad de vivir. Así como usted tuvo necesidad de comer hoy, y de respirar, y de vivir lo que tienes que vivir naturalmente, nosotros tenemos una necesidad que solamente es revelada cuando tenemos ese contacto maravilloso con nuestro Dios dentro de nosotros, para que se cumpla el propósito por el cual vivimos en este 2014. Yo recuerdo cuando estábamos en aquel tiempo, antes de hacer este librito, estábamos yendo, no siempre cuando vayamos, que cuando entre el milenio, cuando entre el tercer milenio, y ya después han pasado 14 años, y parece que fue ayer, ¿verdad? Teníamos el pelo más oscuro, ¿sí? Y José Luis está igual, no ha cambiado, Angelita está igual, ¿verdad? Estamos en el club de los igualitos, ¿sí? No se crean que hay cambios, hay cambios. Y esos cambios aún lo podemos medir nosotros con la revelación de Jesucristo. Él es nuestra revelación. Entonces imagínense, trabajo hay, déjame decirle que trabajo hay, porque dice ahí: mide el templo, los que adoran en él y el altar. Descubrimos entonces algo que en el Instituto Bíblico habíamos descubierto por el hermano Jesse González, que leyendo le dijo al pastor: óigame, el altar del incienso está en el lugar santísimo. Y él decía: no, está en el lugar santo, porque es cierto. Usted lo mira acá, está en el lugar santo. Pero en Apocalipsis en Hebreos está en el lugar santísimo. Queriendo decir esto, que eso es la base. Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Y ese pueblo que participa de la verdad y participa del Espíritu de Dios, ese pueblo tiene una adoración que es lo más hermoso y más profundo que tú te puedes imaginar. Eso es lo que nosotros o sea, lo que el mismo Jesús le dice a la samaritana: Dios busca un pueblo que le adore en espíritu, sabemos que en espíritu, y verdad completo, es en Cristo Jesús. Pues bueno, así que vamos a comenzar esta noche. Yo voy a encargar que esta semana hagamos la copia del libro y se lo entrego. Está muy interesante porque en el libro tiene 2 misterios, 3 misterios que solamente los voy a señalar hoy. En el libro aparece un misterio que aparece en el Antiguo Testamento, que es cuando Josué le dice al sol que se pare, y por tanto la luna también se paró. Dice luna en Ajalón y en Gabaón. O sea, en Gabaón el sol y en Ajalón la luna.
Y estos son los dos astros que nosotros tenemos para el tiempo. ¿Se recuerdan que al principio que dije que nosotros teníamos que lidiar con el tiempo y que los niños, como no tienen medida de tiempo, pues no pueden medir mucho? Entonces el tiempo para ellos es muy largo, muy largo. ¿Ve? Pero para nosotros es muy corto, muy corto. Sí, tenemos una hermana aquí en la iglesia que no ha quitado el arbolito. ¿De veras? No vino esta noche. Qué bueno, porque así la puedo citar. No le voy a decir el nombre, pero sí. Pero ¿saben por qué? Yo dije, ¿por qué tú lo quitas? Dice, es que ya tengo que ponerlo casi. Christmas in July. Sí, es cierto. Sí, apenas nos recordamos que cayó en los últimos hielitos por acá y ya están anunciando que va a haber frío para diciembre. Ya está a la puerta ahí. Entonces, esta realidad que nosotros vivimos está llena de misterios. Pero este libro contiene uno de los tantos misterios que tiene la Escritura, y yo estoy citándolo, cuando dije, se paró el sol. Pero en las Escrituras dice casi un día. Entonces, cuando viene entonces el Nuevo Testamento, que nos ha llegado a nosotros, que es el libro de Apocalipsis, dice que Juan llegó un momento que estaba llora, pero no podía más porque no había quien desatara los sellos del libro de la vida, el biblión, que es lo que significa, lo que dice ahí en griego, biblión, que es el libro de vida. Nosotros somos los libros de la vida. Somos templos, pero somos libros de vida. Entonces no había nadie y lloraba mucho. Entonces el cielo se paró por media hora. Entonces, por esa razón, entonces podemos entender que lo que está hablando ahí, que fue casi un día, es media hora en los cielos. Y dije hace un ratito que los cielos, el sol y la luna, son los que miden aquí el tiempo. El almanaque, por ejemplo, judío lo miden con la luna para los meses y con el sol para los días. Y tienen que hacer ajustes, porque no es perfecto. El almanaque que tenemos nosotros, el gregoriano, pues es solamente el sol, pero hay otro que es el almanaque chino. O sea que si tú pones a varias personas aquí, un judío, un chino, un griego, ¿sí? Entonces cada uno te va a decir, ¿qué día es hoy? Te va a decir, hoy es el día tal, y ninguno está de acuerdo. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que vivimos, ¿no es cierto? Entonces en el almanaque nuestro, que es nuestra vida, vivimos entonces luna y sol, vivimos noche, vivimos día. Y en ese misterio está el misterio de la venida de Jesús. Y en el misterio de la venida de Jesús, entonces nos encontramos con Apocalipsis, que está lleno de... Y nos encontramos ahí que es media hora lo que faltó por llenarse. Bien, no les voy a adelantar mucho para que se queden ahí como las novelas, ¿no? El asunto está que la cosa no termina ahí, sino que vamos a Isaías y vemos que Isaías fue llamado para un rey que tenía que llevar una palabra profética. Y tenía Ezequías, me parece que se llama. Sí, Ezequías. Y entonces tuvo que decirle que preparara porque ya se iba a morir. Y ese hombre se humilló. Y entonces Dios cambió el asunto. Pero le tuvo que dar una señal para que él entendiera. Y la señal que le dio es que se iba a adelantar la sombra, desde que él habló, se iba a adelantar la sombra 10 grados. Usted sabe que es el reloj de sol, ¿no? Lo que estamos usando. Pero la cosa es que iba a retroceder. Aunque se adelantara, pues podía ser, pero retrocedió 10 grados. Entonces, cuando llegamos al desarrollo del libro, vemos que cuánto es lo que vale esa media hora en los cielos y cuánto es lo que vale los 10 grados. Si la luna es lo que rige la sombra de la tierra y el sol es lo que rige la luz de la vida, pues nosotros somos iguales. Tenemos una parte que vivimos en la vida natural, que es las sombras nuestras, y tenemos el sol de justicia nuestro. ¿Ves? Y vivimos así, 12 horas de día y 12 horas de noche. Pero yendo entonces al misterio vemos entonces de que realmente hay un tiempo
que Dios tiene dentro del tercer milenio, que cuando dijo hoy y mañana y al tercer día, no dijo el tercer día, sino al tercer día. Si yo te digo mañana te veo a cualquier hora, tú me puedes esperar desde que sale el sol hasta que se pone, porque te dije a cualquier hora. Pero si te digo a las 3 de la tarde te veo, ni siquiera a las 3 en punto te veo, entonces tú me vas a esperar a las 3. Entonces eso es lo que está señalando. ¿Ve? La Escritura dice que nosotros estamos bajo una palabra profética, donde en esa palabra profética el mismo Dios mandó a escribir estos misterios para que solamente pudieran vivirlos aquellas personas que reciben el misterio y que reciben la realidad de eso. Y entonces en este misterio aparece no solamente la respuesta en Apocalipsis, sino también la respuesta en el Antiguo Testamento. Y entonces podemos leer cuando dijo el Señor que los días se acortarán por causa de los escogidos. Entonces, ¿cuándo viene Jesús? ¿Cuándo viene el Señor? Entonces, bueno, si nos vamos al pueblo cristiano, pues vamos a ver que los bautistas dicen que en cualquier momento, los metodistas dicen que será después de tal cosa, los que son premilenarios dicen que va a ser después del milenio, y que va a venir 1000 años, o antes del milenio, o sin milenio, y todo el mundo, inclusive pones YouTube ahí y ven ahí una iglesia que viene de pronto el rapto y se lleva ¡paf! En una explosión y se quedan 4 gatos en la iglesia. Se quedan más o menos los que estamos aquí. Un grupo chiquito en comparación con... Y entonces todo el mundo se queda asustado. ¿Por qué? Porque dicen, oye, va a venir la cosa mala. Ya están matando a los cristianos allá, los están crucificando. Nuestros hermanos en Cristo, y viene la tribulación para acá. ¿Ves? Y lo islámico va a coger todo el mundo. Y son cosas que dicen. Entonces, ¿qué cosa es lo más lógico? Que el Señor nos lleve. ¿Ves? Y todavía cuando viene entonces una doctrina que nos va a llevar, que es el rapto que nos va a llevar, entonces imagínate. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, no los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Por qué? Porque en la novela que nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús, en esta trama, nosotros tenemos que ver que hay un pueblo sacerdotal de reyes, o sea, reyes, sacerdotes reales, que trabajan con la cabeza de ese cuerpo, que es Melquisedec, y ese es el que va a regir con vara de hierro a las naciones, y esos tienen que ser llamados de toda lengua, pueblo y nación, para que entonces establezcan entonces el reino, ¿ve? En la forma que ellos vayan recibiendo del Espíritu de Dios, y pueden entonces alcanzar todo lo que tiene que ser alcanzado y todo el plan y misterio de Dios sobre la tierra. Si usted quita eso, tiene que quitar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12 dice que vino el dragón y sus ángeles estaban luchando allí en los cielos. La mujer estaba en estado, dio a luz un hijo y fue tomado para Dios y para su reino. Y entonces el dragón arrastró, la cola del dragón arrastró las 3/4 partes de las estrellas del cielo, que son los hijos de Dios, los cristianos, y los lanzó a la tierra. Después aparece la mujer llevada al desierto en el mundo físico. ¿Tú me entiendes? Eso fue en el espíritu. En el mundo físico aparece la mujer llevada al desierto. Esa mujer llevada al desierto es la iglesia del Señor Jesucristo por estos 2000 años. Y esa iglesia pues entonces está bajo el ataque de lo que es la palabra, lo que es el agua. Dice, pero la tierra tragó el agua que la serpiente envió sobre la iglesia, sobre la mujer, y la mujer entonces, que había ido al desierto, fue protegida. Bueno, eso es lo que ha pasado, esa es la historia de estos 2000 años. Y la serpiente, pero ¿qué pasa? Que en la parte física aparecen entonces los vencedores, en ese mismo capítulo 12, y los vencedores entonces son gente que
vencieron porque dieron sus vidas hasta la muerte por la palabra del testimonio de su boca y por la sangre de Jesús. Y entonces esos vencedores son los que son en la parte física ese cuerpo, ese sacerdocio que realmente no le importa más nada que servir a Dios y responde a Dios y se deja trabajar por Dios. Entonces en ese capítulo 12 aparece entonces todavía la revancha de la serpiente, yendo entonces contra el resto de la iglesia. Vienen tiempos muy difíciles y nosotros mientras más pronto pongamos en orden las cosas, entonces mientras más pronto lo hagamos, creo que podemos vencer más rápido. ¿Ves? Y esa es una historia tremenda, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo. Bien, entonces no tengo tiempo para hacer toda la historia, lo que significan esos 10 grados, lo que significan, pero sí te digo una cosa, si el tiempo se acortará, díganme ustedes, si alguien de ustedes, para poder escuchar a alguno de ustedes, ¿saben cómo se acorta el tiempo? ¿Qué tiempo? O sea, tenemos nosotros un tiempo abierto. Entonces, ¿qué tiempo? ¿Cómo se acorta el tiempo? O sea, ¿cómo va a obrar Dios para que nosotros veamos efectivo? ¿Lo han leído usted alguna vez? ¿Cómo dice? ¿Dónde lo leíste? Sí. Bueno, él dice que tenemos un tiempo. Eso es una generación. Déjame darte Hay una generación que está escondida. La primera cosa que te voy a enseñar escondida del misterio es la generación de Jesucristo. Cuando tú lees la generación de Jesucristo en Mateo 1, te vas a encontrar que las generaciones son 3 generaciones que suman 42. ¿Ok? Entonces, en el movimiento carismático de los tiempos pasados, inclusive vieron esta verdad y sacaron una canción o canciones que hablan de la generación 42. ¿Han oído esto, una canción de la generación 42? ¿No la han oído? Bueno, pues entonces les recomiendo que lo busquen por ahí por internet para que vean que existe. Vamos mejor primero a Mateo, donde están las generaciones, Mateo 1, ¿no? Sí, vamos a buscar aquí. A ver si tengo espacio aquí con los micrófonos que tengo acá. A ver, ¿qué dice? Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 42 generaciones. 42 generaciones. Entonces la generación 42 está escondida ahí. Porque cuando usted va entonces y busca, la última generación dice de la deportación de Babilonia hasta Jesús. Entonces, en este día que vivimos nosotros tenemos que estar seguros que sabemos quién es Jesús y por qué es el Cristo. Cuando nosotros, es muy fácil, cuando la gente dice Jesús, bueno, es el hijo de María y de José, y el Cristo el ungido. Pero Jesús el Cristo, ¿ve?, es simplemente como nosotros, ungidos. O sea que Él es el Hijo de Dios, hecho hombre, ¿ve?, donde tuvo necesidad de ir ahí a Jordán para tomar nuestro lugar y empezar su ministerio para vencer todas las cosas. Y entonces tú, como uno de nosotros, que recibir el Espíritu de Dios, porque Él estaba sustituyéndonos en todo, es Dios haciéndose hombre, hecho hombre. Es el cumplimiento del capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, donde dice, tu simiente, la serpiente te va a herir en el calcañar, en tu andar, pero la simiente tuya, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza. Entonces, para todos nosotros no hay ninguna dificultad. Muchos cristianos tienen dificultad en saber que Jesús es el Cristo, sí, Jesús es el Cristo, pero no saben por qué es el Cristo. No es que es un ungido más, porque hay gente que dice, no, Buda es un Cristo. No, Buda no es ningún Cristo. Será para las religiones de los orientales una persona muy importante, pero esa persona muy importante murió.
¿Ve? Y lo enterraron, si es que existió, ¿no? Puede ser. Y todos los grandes hombres que trajeron el bendecir a su pueblo, lo que fuera, fueron gente, pero no es el Cristo de Dios. Entonces Jesús el Cristo es el nuevo hombre establecido por Dios, por el mismo Dios, y ese nuevo hombre es Dios mismo hecho hombre. Así que no hay ningún problema en que tú pienses que tú vas a ser perfecto con tu hermano Jesús. Y tu hermano Jesús es Dios. Ah, pero entonces esto viene el tropiezo en la mente. Wow, espérate, ¿cómo que yo soy Dios? Jesús dijo, Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea, el mundo conozca. Entonces nosotros tenemos esa meta. Ese es el templo que Dios quiere levantar. Ese es el sacerdocio que Dios quiere levantar. Ese es el tiempo del Hijo en este día. Y todas las demás cosas externas, tanto políticas como de todo el mundo, están dando las señales exactas de que realmente estamos en el tiempo donde hay una generación, la generación que vimos aquí, la generación de Cristo. No saque mucha cuenta, porque si usted saca mucha cuenta, depende de la edad que tenga. Yo no puedo sacar cuenta, pero en lo natural yo no voy a sacar cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo mi edad. Y si tengo que esperar entonces 30 años más, o 28 años más, entonces yo me he puesto un trabajo, porque yo no soy un niño para no poder medir bien la edad. ¿Ve? Yo mido la edad, pero mido el tiempo como porque he pasado tiempo. Mi peregrinaje ha sido largo, lleno de muchas cosas, muy interesante. Y cada uno de ustedes igual. La generación esta dice que se acortará por causa de los escogidos. O sea que los escogidos son los que van a cortar. Pero eso está revelado, cuánto va a ser corto. Y es precisamente lo que dice este libro, que está aquí. Ahí lo dice Marcos. Marcos lo dice. A ver, ¿cómo dice Marcos? Marcos 13, 20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Quiénes son los escogidos que Él escogió? Es su sacerdocio, es su cuerpo de muchos miembros. ¿Ve? Es hasta que todos los que son de su sacerdocio lleguen a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de un hijo de Dios. Porque es lo primero que está profetizado y lo primero que Dios hace. ¿Ve? Es su sacerdocio. Así como en la antigüedad hubo un sacerdocio judío, ¿ve? Y el Señor estableció Levítico, y por todos los levitas lo trajeron. Cuando vino Jesús, estableció el nuevo sacerdocio. Y el nuevo sacerdocio es según el orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y ese orden es el sacerdocio a la cual el Señor está invitando a los que tienen que ser renovados, restaurados y edificados para el propósito grande que tiene para el mundo entero. Entonces, para mí es muy interesante saber de que Dios va a cortar los tiempos. ¿Por qué? Porque el tiempo está revelado cómo se acorta, qué cantidad de tiempo que va a cortar. Y lo que les dije de la media hora en los cielos, y lo que les dije del capítulo 10, digo, de los 10 grados y lo que está en Apocalipsis, que corrobora la media hora en los cielos, que fue lo que se detuvo el tiempo de la luna y el sol aquí en la tierra, cuando Josué, ahí está revelado que el tiempo que va al Señor a recortarlo. Entonces sí, vamos a tener en cuenta esto. Jesucristo, por la fecha que los romanos, o que se estableció en el mundo, que nació 4 años antes que los romanos dijeran que, o se estableció que, o sea que nosotros estamos con un calendario funcionando que dice que Jesús nació el año 0. Pero ese año 0 en realidad está equivocado, son 4 años antes. Yo tenía 4 años. Quiere decir que ahora no estaríamos en el 2014, sino en el 2018. 18. Y en el 2018 nosotros tenemos entonces el ver cuánto es lo que se va a cortar. ¿Cuánto es 42 menos 18? ¿Cuánto?
32. Ok, y si nosotros encontramos que va a cortarlo todavía más, ¿eh? ¿Faltan cuántos? 10 años. Entonces eso es lo que vamos nosotros a ver en la próxima clase. Y lo vamos a ver poquito a poquito para poderlo asimilar y para poderlo poner en orden. Yo me comprometo en que ese libro vamos a imprimirlo, y entonces usted lo va a llevar y no se preocupe, no le va a costar mucho. Le va a costar más leerlo porque está interesante. Y entonces pues vamos a acomodarlo todo, y la próxima clase entonces vemos entonces algo más sobre el tiempo. Entonces tenemos más base para poderlo vivir. Mientras tanto, entonces vamos a ver entonces una historia que es afín, ¿no? Está en armonía con esto. Es la historia del buen samaritano. ¿Cuántos conocen al buen samaritano? ¿Verdad? Todos lo conocemos. Entonces, es algo maravilloso porque en Jesucristo, en menos de 1 minuto y medio, 2 minutos, Él dijo todo, cuál es su plan. Vamos a buscarlo entonces y lo leemos para que sí, porque creo que tengo que terminar, porque ustedes tienen que irse a descansar. Pero vamos entonces a aprovechar en estos 10 minutos que faltan para ver esta historia y así ponerla como parte de estos avances. Parece que esta clase de avance, ¿no? Ok, vamos a buscarlo. Está en Lucas 10, 33 al 37. Yo creo que lo sabemos de memoria, inclusive podemos citarlo de memoria, pero vamos a escuchar lo que Tere la va. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ok, entonces vamos a identificar quiénes son la gente. Este hombre estaba casi muerto. Si tú te vas al capítulo 1 de Isaías, ¿se recuerdan? Dice, crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí, que inclusive hay una canción de y los engrandecí, o sea, ellos se rebelaron contra mí. En Isaías capítulo 1, si tú lo puedes leer ahí, creo que el verso 3 en adelante, Isaías capítulo 1, dice en cuál es el estado de la gente en el tiempo de Jesús, en la venida de Jesús. O sea, en el tiempo que Isaías le habla a ellos, le dice lo que ellos pecaron y los separados que están de Dios. ¿Cómo dice? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ajá. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ajá. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón toda cabeza doliente. Está enferma, toda corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en nada él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas. No están curadas con aceite, ni suavizadas con aceite. Ni curadas con vino, ni con aceite, ¿no? Vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Ok, hasta ahí. Sí, está ahí. Lo que estaba leyendo ahí en Isaías capítulo 1 dice una persona que está casi muerta. El
el samaritano se encuentra con una persona casi muerta, lo han asaltado, lo dejaron por muerto prácticamente. Y entonces toma vino y aceite, le cura las heridas, lo pone en la cabalgadura, ¿no? Sí, en el asno, ¿no? Y entonces lo lleva a donde está el mesonero. Sí, recordemos que entonces le llega el mesonero y le dice, mira, cuídame a este hombre para que se reponga. Antes lo cura con vino y aceite, lo unge y lo cura, lo pone en la cabalgadura. ¿Okay? Ahora empieza a traducir para que se vean toda la riqueza de que hizo Jesús. El samaritano es su pueblo, como era Israel. Cualquiera de nosotros, cualquier hombre en Cristo. ¿Okay? Necesitamos ayuda física, necesitamos ayuda espiritual. Nos han enseñado, nos han dado, estamos apaleados. Y para el colmo están crucificando a los cristianos por allá y ahorcándolos, terrible. Y todavía quieren traer todas esas cosas más todavía acá. Y el pueblo de Dios aquí, déjame decirle como paréntesis, aquí están en otra cosa. O hablando de prosperidad o hablando de otra cosa, pero ¿cuándo vamos a ser la sal de la tierra? ¿Cuándo es la luz del mundo? ¿Cuándo es la vida? Jesús dijo, somos la luz del mundo. La iglesia tiene una función. No importa si son bautistas, son metodistas, son pentecostales, lo que fuera. Eso es pueblo de Dios. ¿Ve? Hay que ver la misericordia que tuvo este hombre, ese samaritano. El samaritano es Jesús. ¿Ve? Y este hombre casi muerto, entonces lo lleva ahí, le da 2 denarios al hombre. Un denario es el jornal de un día de trabajo. Y le paga. Y ustedes saben lo que le dice ahí, que ella lo va a leer después. Dice, y si me demoro, ponlo a mi cuenta. Tenía crédito. El Señor tiene un buen crédito. No dijo, vayan y busquen un burrito ahí. Y si le preguntan, digan que es para mí, tenía crédito abierto. ¿Ves? Sí, todo completo. Entonces fíjense que tremendo, es una verdad histórica, Jesús lo concentra todo ahí. Ese samaritano es el Señor, el Espíritu Santo es el burrito. ¿Ve? La casa del Padre lo lleva allí para que sean cuidados por los ángeles, por las personas, para rehabilitarlo. Y todo esto está tan sencillo escrito y todavía deja abierto. ¿Cuándo viene el Señor Jesucristo? ¿Cuándo viene? Que va a venir en las nubes, que va a venir de esta forma. No, ¿cuándo viene? Viene un cuerpo de muchos miembros, cuya cabeza es el ministerio de Melquisedec. Estamos nosotros siendo llamados desde la noche nuestra es nuestra vida física. Y el día nuestro es nuestra vida espiritual, la vida de la luz del Señor. Mientras vivimos así, el día nuestro ha comenzado a las 6 de la tarde, en la vida en Cristo comenzó. El día que tú recibiste a Jesús o tuviste una experiencia con Jesús, ya sea de chico, de grande, lo que fuera, comenzó el día, pero comenzó muy natural. Tal vez en la iglesita de la esquina, lo que fuera, todo muy natural. ¿Va? Te pusieron leyes, tienes que hacer esto, tienes que vestirte de blanco, tienes que vestirte de rojo, de lo que fuera, puro asunto legal, pero comenzaste. ¿Ve? Y ahora está el anuncio del mismo Espíritu de Dios, está amaneciendo. ¿Ve? Está viniendo la luz, quiere decir que estamos nosotros entrando ya en la estrella de la mañana, se está viendo, las señales en los cielos se están viendo. Estamos en el tiempo donde nosotros no solamente vamos a recibir, o el pueblo de Dios recibe entonces la bendición de ser los protagonistas de la venida de ese cuerpo de Jesucristo, sino que también nosotros somos protagonistas de ver lo más grande que nunca ha existido, nunca se ha visto en el pueblo de Dios, nunca se ha visto en la historia de nuestro cristianismo, ni en la historia del mundo. Y es la transformación de gente tan natural que viven en la noche y que necesitan de todo y que están padeciendo y sufriendo como cualquiera de nosotros, a un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, una nueva criatura, que el último enemigo que será vencido y que es a través de esa realidad, esa vida, es la muerte.
Eso es. Ese nuevo hombre es el que tiene que venir en este día. Y cuando doy estas cosas así, te las doy y vamos a buscarlas después en todo esto para que vean que no es difícil que Dios haga esto, porque eso está dicho. Fíjense si no es difícil que Jesús mismo, te doy un ejemplo, Jesús cuando va allí a la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, él comienza a citar Isaías 61 y termina en el verso, me parece que el 2, termina ahí a la mitad y ahí corta la profecía. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, por cuanto el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para darle a los pobres, para buenas nuevas, para dar todo lo que el discurso que él dio ahí, y lo para ahí, porque el trabajo de Jesucristo es en dos partes. De su vida natural, desde Jordán hasta la cruz, y de la cruz hasta este día, el Señor Jesucristo es la otra parte, es el Jordán, el león de la tribu de Judá. Juan estaba llorando porque se paralizó todo en los cielos, todo. ¿Y quién va a poder abrir los sellos? ¿Quién va a poder desatar la vida que Dios puso en su plan? Y entonces dice, no llores, Juan, el león de la tribu de Judá es el único que puede desatar los sellos, puede soltar los sellos de la vida y del misterio que tiene Dios para este planeta azulito, lleno de gente, como usted quiere llamarle, de toda raza, pueblo y nación. En este planeta donde Dios está haciendo algo tan maravilloso que está, bueno, que yo creo que todos los ángeles de todo el universo están diciendo, oye, lo que está pasando allá en el mundo es algo tan maravilloso. Y los otros que tienen la agenda, que tienen que ayudarnos, están cuidando que no nos destruyamos. Porque si el que comenzó la buena obra en ti no la va a terminar, seguro que sí. Él prometió que toda lengua va a declarar que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla también lo va a hacer a través del plan que tiene Él. No es invento. Tendríamos que arrancar las páginas de Apocalipsis, las páginas que habló Jesús ahí, porque todo eso tiene cumplimiento. Pero no cuesta nada ponerlo en orden. Y eso es lo que yo estoy tratando de intentar para la próxima clase, con la ayuda del Espíritu de Dios, y la otra clase, porque vamos a tener 2 o 3, donde vamos entonces a ver, y podemos inclusive hasta una noche dialogar, decir, mira lo que yo encontré aquí, mira, y porque es cierto, mira, porque mi confianza es que el Espíritu de Dios te va a iluminar y te va a decir, porque estás escuchando cosas que tal vez tú no puedes escuchar ahí en la televisión, en el radio. ¿Ve? Hay muy buenos mensajes, pero el mensaje del reino, por mis amigos y hermanos que están lejos, está escaso. Porque es más fácil que el Señor termine este asunto de la forma que piensa la gente, y no lo va a hacer en la forma que está aquí escrito. Isaías 61, por favor, vamos a terminar lo que dice ahí, Isaías 61 para terminar. Sí, 61, en la mitad Jesús llega hasta la mitad del 1, del 2. Entonces viene la segunda parte. Ordenar que a los afligidos ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Que se recuerda la primera parte, ¿no? Sí. ¿Cuál es la primera parte? Por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Señor está sobre mí porque me ungió. Porque me ungió, ¿para qué? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a puro amor de Dios, pura cosa bellísima. Ese es el camino de la cruz, ¿okay? A los cautivos. Y entonces, a los presos apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ok, entonces ahí viene la segunda etapa. El día de venganza es cuando Dios obra del Dios nuestro. Ahora esa es la otra parte de la profecía que él no citó en la sinagoga. Después que dice a consolar a todos los enlutados, dice sí. a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso es profecía. Y eso no se ha cumplido en el pueblo de Dios. Y eso tiene cumplimiento ahora en este tiempo. Los tiempos se tienen que acortar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Estudie todas estas cosas, mírala. Que si me puedes llamar, te doy versículos si tú quieres, y descubre tú mismo
que el tiempo está más corto de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Si una generación es 42 y en la revelación de esto es media hora, o sea, en media hora son 28 años. O sea, si nosotros vemos que son 28 años lo que se acortó, estamos en el 2014 y 4 son 2018. Y entonces, ¿cuánto falta para 28 años? ¿El 2018? Estamos en 2018 ahora. Y la revelación profética dice que son 28 años lo que se va a cortar, teniendo en cuenta a Isaías, o sea, lo que Isaías le dio al rey Sedequías, y teniendo en cuenta lo que paró ahí el sol, ¿ve? Y teniendo en cuenta la media hora de Josué y la media hora de Apocalipsis. Esas tres cosas las vamos a unir y vamos a descubrir que son 28 años nada más en la que el Señor se comprometió para obrar. Yo no sé si vamos a tener en cuenta los 4 años. Si no los tiene, es un tiempo bien corto. Me puse a buscar también el asunto de los judíos con los años que tiene, y llegué a una conclusión. No está bien claro. Ellos dicen que simplemente ellos pusieron la hechura de Adán. Dicen ellos que desde ahí comienza entonces ellos a contar para que el cumplimiento de eso fuera ahora. El nuevo año fue el 1975 años, ¿no? 5.775. Entraron ahora el día 23. No está correcto ni el calendario que hicieron los chinos, ni el calendario que hicieron uno de los más perfectos es lo que hicieron lo que hicieron los mayas. Uno de los más perfectos. ¿Por qué? Porque miraban las estrellas y tenían que saber, para poder sembrar tenían que saber cuándo venía el solsticio, el equinoccio, cuándo estaban los tiempos por los observatorios que tenían ellos. Hasta dónde sabían yo no sé, pero ellos son más exactos en cuanto al tiempo y todo lo demás. Así que sabiendo que Dios le dio un número al hombre, que es el número 6. ¿Cuántos saben que es 6? Número de hombre, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Que cuente, que tiene sabiduría para que vea que es 666. O sea, al hombre natural le dio 3.000 años. 6, 6, 6. 1.000 años, 1.000 años, 1.000 años. El plan y el trabajo que tiene Dios de hacer aquí un hombre nuevo a su imagen y para que él sea expresión en el universo, está de 3 días, o sea, 3 veces, 3.000 años. Y nosotros estamos entrando en ese año que sería para la vida natural 1.000 años. Pero la vida natural es bendecida por 1.000 años que no son naturales, que son los 1.000 años que vivió Pedro y que vivió Juan. 1.000 años es como un día, pero esos 1.000 años son esos años de luz, años eternos. Y esa eternidad que vivió Juan, que vivió Pedro, que vivió en la isla de Patmos y que vivieron todos nuestros hermanos en Cristo, esa eternidad es el día del Señor. El día de Jehová es un día de reposo, ¿no es cierto? Vas a Génesis, y como dice Génesis, que reposó, vio que toda su obra era buena, ¿y qué? Y reposó de su obra, pero no dice que eran 1.000 años ahí, no dice que es un día, eso es un día eterno. Entonces la única forma que la eternidad del Hijo puede ocurrir es en la forma que Dios lo tiene predestinado para que ocurra. Si esa revelación nosotros la podemos acomodar a través del Espíritu, nos vamos a dar cuenta de otras cosas más muy buenas y muy interesantes. Y entonces perderíamos menos tiempo de lo que perdemos ahora. Diría, eso es a discreción de cada uno. Pero se pierde mucho tiempo. Un niño no sabe que pierde tiempo. Se pasa el día jugando, el barquito, las cuquitas, ¿cómo es? Las muñequitos, ¿qué más? ¿Sí? Juegos y juegos y juegos. Y nosotros en Cristo tenemos un trabajo que es más importante que nuestro trabajo, un trabajo que es más importante que nuestra profesión, un trabajo que es más importante, y eso es hacer la voluntad de Dios y responder a su amor.
Y entonces si nosotros valoramos eso, vamos a perder menos tiempo. Yo estoy seguro de eso. ¿Ok? ¿Queda alguna pregunta para terminar? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces a dar gracias, vamos a orar. Sí, vamos a orar un momentito y damos gracias. Y que usted puede, pues, si tiene algo más, puedes aumentar, buscar una búsqueda de estas cosas, puede hacer preguntas al Espíritu de Dios y estoy seguro que el Señor nos responderá, ¿ok? Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo de la Escritura y usando, Señor, el Espíritu en nosotros y en medio nuestro que está tu presencia. Te damos gracias porque guardaste todos los misterios para darlos a tus hijos. Y te damos gracias, Señor, porque tus misterios están ahí en nuestro corazón para ser descubiertos. Y Padre, gracias también porque sabemos quién es el que está desatando los sellos de este libro, que somos cada uno de nosotros que estamos aquí. Y son todos tus hijos. Gracias por esta noche y te damos gracias, Señor, porque nos darás el aliento necesario y la fuerza para que poder ver la maravilla de tu gloria dentro de cada uno de nosotros y en tu pueblo. Gracias por este tiempo que estamos viviendo, maravilloso, el tiempo de tu venida, que afuera es un poquito difícil, tal vez muy doloroso para muchos, pero realmente es el tiempo donde tú has establecido la manifestación que un día será para toda la humanidad. Gracias, Padre. Gracias por tu ministerio, por el ministerio de Melquisedec, y gracias porque podemos responder en nuestro corazón a tu santo amor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén, Señor.